¿Cuánto riesgo tiene realmente la inversión en bolsa? ¿Por qué nos conviene prestar atención a la renta variable? ¿Cómo tenemos que actuar en situaciones de crisis? Amigos, en este nuevo capítulo de Si lo hubiera sabido, vamos a descubrir con la ayuda de los expertos de Mutuactivos cómo tenemos que gestionar nuestras posiciones en bolsa. Pero lo primero de todo, como siempre, es ponernos en perspectiva. Comencemos. La pandemia del SARS-CoV-2, el Brexit, la crisis de la deuda europea, la caída de Lehman Brothers, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la guerra de Irak, el 11 de septiembre, y así podríamos continuar con una larga lista de sucesos. Cada poco tiempo se produce un suceso que hace temblar los mercados financieros y provoca titulares como estos. 10 de junio del 2016. Las acciones de Europa podrían hundirse un 24% por el Brexit. 9 de marzo de 2020. Las bolsas del Reino Unido y Estados Unidos sufren el peor día desde 2008. 11 de mayo de 2021. Las acciones caen por la preocupación en torno a los impuestos sobre las ganancias de capital. La totalidad de los 11 sectores del S&P 500 caen. En ocasiones son sucesos esperables y otras veces cuestiones completamente impredecibles. En cualquier caso, siempre suelen tener un resultado: pánico, miedo y mercados a la baja. Quizá esta sea la razón principal por la que en tantas ocasiones la inversión en bolsa es vista con suspicacia equiparada a un deporte de riesgo. Sin embargo, los datos y la evidencia histórica nos muestran una realidad totalmente diferente. Lo que nos dice la experiencia es que cada vez que la bolsa tropieza, los mercados experimentan a continuación un periodo de fuertes revalorizaciones. Y lo mismo ocurre cuando los retornos se sitúan por debajo de la media histórica durante un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, y aunque te pueda resultar sorprendente, la primera década de los años 2000 vino acompañada por el peor mercado bursátil ni más ni menos que desde la gran crisis de 1929. Al pinchazo de la burbuja de las .com le sucedió la crisis financiera, de tal forma que el nivel con el que arrancó en el año 2000 el S&P 500 Total Return, esto es, incluyendo dividendos, no se superó hasta finales del 2010. Eso sí, a partir de ese momento el mercado explotó y tal y como podéis ver en este gráfico, el índice norteamericano se multiplicó por más de 3 en los siguientes 9 años. El resultado es que en total la rentabilidad media anual entre el año 2000 y el año 2019 fue del 6,4%, muy cerca de la media histórica del S&P 500. Es decir, finalmente la renta variable no solo protegió el patrimonio de los inversores, sino que lo recompensó generosamente. Y exactamente lo mismo ocurrió con el resto de mercados bajistas. Eso es precisamente lo que explica que a largo plazo la bolsa sea la inversión más rentable con mucha diferencia. Por cierto, os daréis cuenta que nos referimos mucho a Estados Unidos. No es algo casual. La razón es que los mercados norteamericanos representan más del 55% de toda la capitalización bursátil a nivel mundial. Dicho esto, hay una serie de cuestiones, consejos y precauciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en bolsa. Para conocerlas, tenemos con nosotros a Pedro Pablo García, del equipo de Mutuactivos. Muy buenas, Pedro Pablo. Bueno, en España es frecuente que haya cierta reticencia a la inversión en bolsa o en renta variable. Por eso la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿puede la renta variable ayudar a proteger el patrimonio de un inversor? Lo digo porque siempre existe ese miedo a la hora de hablar de bolsa. Claro que sí, además hay que pensar en la renta variable en un periodo de tiempo largo, que es cuando podemos hacer madurar nuestros ahorros. En el largo plazo se ha demostrado que invertir en renta variable es más rentable. El índice americano S&P 500 en los últimos 20 años ha obtenido una rentabilidad anualizada del 8,6%. Si esto lo comparamos con lo que podemos obtener en bonos, que ha sido un 4,2%, o el nivel de inflación, que ha sido un 2,1% en los últimos 20 años, demostramos que obtenemos más rentabilidad y además protegemos nuestro capital teniendo una rentabilidad superior a la inflación. El miedo que puede tener el inversor viene motivado sobre todo por la volatilidad a corto plazo, pero la volatilidad no es más que el precio que tenemos que pagar por obtener esos retornos a largo plazo. En estos momentos existe mucha incertidumbre en torno a la inflación, así que te lo voy a preguntar directamente, Pedro Pablo.
¿Dónde estamos? ¿Como inversores tenemos motivos para estar preocupados? En primer lugar, lo que estamos viendo en los últimos meses es un incremento de inflación que ha venido motivado por las circunstancias tan especiales que ha tenido la pandemia. Lo que hemos visto ha sido estímulos fiscales y monetarios muy fuertes. Hemos tenido un incremento del ahorro por parte de los consumidores porque debido precisamente a la pandemia no han podido realizar ese consumo, y ahora con la reactivación de las vacunas y también la reapertura económica, pues estamos incrementando esa demanda, que además no está siendo totalmente satisfecha por parte de la oferta, ¿no? Porque hay cuellos de botella. Todo eso ha provocado ese incremento de precios. No obstante, pensamos que muchos de estos factores son transitorios y no deberíamos preocuparnos. En sí, la inflación es positiva, ¿no? Para activos, por ejemplo, como la renta variable, donde con un escenario de crecimiento económico como el que tenemos actualmente, pues es positivo para que las compañías en las que invertimos crezcan en beneficios, pues sean capaces de incrementar las ventas, traspasar los precios a los consumidores y, en definitiva, tener retornos superiores. Por lo tanto, no vemos un motivo de preocupación en la actualidad. Hablando de macro, ¿qué previsiones manejáis? ¿Con qué expectativas estáis trabajando? ¿Nos dirigimos hacia un buen momento económico o no? El momento económico es bueno. De hecho, el crecimiento que estamos viendo post-pandemia está sorprendiendo al alza. Prácticamente todas las zonas geográficas ya han alcanzado los niveles pre-pandemia. En el caso, por ejemplo, de China, ni siquiera el año pasado tuvieron caídas en su Producto Interior Bruto, y este año están creciendo a ritmos por encima del 8,5%. Si nos vamos a Estados Unidos, los ritmos de crecimiento de este año están por encima del 6,5% y están revisando esa alza continuamente. Y en Europa la situación es similar, ¿no? Aunque los ritmos son algo más moderados. Con lo cual, pues bueno, la situación macroeconómica es buena, los bancos centrales siguen apoyando, se han dado cuenta que no pueden permitirse quitar los estímulos, y además ahora contamos con la ayuda de los gobiernos que están haciendo esos planes fiscales que, a diferencia de lo que ocurrió en el 2008, están ayudando a fomentar el crecimiento económico. Por cierto, hemos hablado de cómo las bolsas pueden protegernos, y aquí hay una cuestión clave. ¿Cómo tiene que actuar un inversor que se enfrenta a un mercado bajista? Lo digo porque a lo mejor el primer impulso puede ser el de deshacer posiciones o desinvertir. ¿Tiene sentido? No, claro que no. Lo más importante es tener claro cuál es nuestro plan de inversión, para que cuando llegue el momento bajista no nos veamos con la necesidad de vender o no saber qué hacer, ¿no? De hecho, son los mejores momentos para incrementar posiciones, si cabe. Está demostrado que perderse en los momentos alcistas de mercado es mucho peor que evitar las grandes caídas. Por lo tanto, buscar el momento óptimo de entrada no es la mejor estrategia. Hay que seguir el plan. La bolsa al final nos pone a prueba en cuanto a nuestra psicología y tenemos que ser disciplinados con el plan de inversión que hemos marcado. Y por último, una pregunta que me gusta hacer en todos los vídeos. ¿Qué consejo le darías a un ahorrador para invertir con la mayor seguridad y rentabilidad posibles? En primer lugar, es importante conocerse a sí mismo, saber cuál es el perfil de riesgo y la capacidad y la tolerancia a las pérdidas que puede tener. En segundo lugar, es fijarse un objetivo de inversión y una meta. ¿Qué queremos conseguir con ese ahorro? Y que además sea realista. No podemos esperar conseguir un 40% en 2 meses, porque no lo vamos a conseguir. Por último, tener una cartera diversificada y que podamos ir siguiendo cada cierto tiempo para ver si se están cumpliendo las pautas que nos habíamos marcado inicialmente. En muchas ocasiones lo más cómodo es acudir a un asesor financiero para que haga este trabajo por nosotros, porque él está mucho más acostumbrado a realizar todo este tipo de operativa. Bueno, estoy seguro de que ahora tendréis más claro por qué resulta tan importante tener en cuenta a la renta variable para cuidar de nuestros ahorros. Nos vemos en una próxima entrega aquí, en Si lo hubiera sabido.